Me ha tocado, por misericordia del Señor, ¿no es cierto?, entregar 1 Corintios capítulo 6. Vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 6 en adelante. Bueno, como introducción, en el capítulo 5 vimos a través de mi hermana Denise, ¿no es cierto?, cómo Pablo explicó lo que se debía hacer con un caso de evidente inmoralidad. Amén, inmoralidad en la congregación, donde había un caso de inmoralidad. Ahora en el capítulo 6 vemos cómo debe actuar la congregación cuando se presenten problemas de menor importancia entre los creyentes. Amén. Esa es como la base, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hablar en este capítulo 6. Amén. Cuando hablamos de al capítulo 6, cuando se presentan problemas de menor importancia entre los creyentes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de menor importancia, son cosas pequeñas. Amén. Que para uno, cuando tenemos problemas, pueden ser grandes cosas. Porque tiene problemas es algo inmenso, algo grande, ¿no es cierto? Pero aquí no va a entender por cosas de menor importancia, ¿amén?, las cuales se tienen que resolver en la iglesia, en la congregación. ¿Ya? Capítulo 6, litigios delante de los incrédulos. Vamos a hacerlo como dijo mi hermana, que vamos a leer el capítulo y luego vamos a estar también entregando, ¿no es cierto?, lo que se ha estudiado y también lo que Dios nos ha entregado por misericordia. Amén. Así que damos la bienvenida a las hermanas que están llegando. Amén. Bien. 1 Corintios capítulo 6, litigios delante de los incrédulos. Dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén. Hasta ahí, hasta el versículo 8, la primera parte donde vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué se trata este estudio. Bueno, en cuanto al versículo 1, algunos creyentes corintios recurrían a jueces seculares y denunciaban a sus hermanos en vez de citarlos ante las autoridades competentes dentro de la propia comunidad. ¿Amén? En el versículo 2 también podemos ver que Pablo les recordó que la iglesia tiene autoridad para pronunciarse judicialmente, y lo demostró con dos argumentos. Uno, si al final de los tiempos la iglesia juzgará al mundo, a los incrédulos, ¿amén?, es competente para juzgar a los miembros de la congregación en esta vida. Y dos, ¿cómo juzgará a los ángeles? Está autorizada para pronunciarse en los juicios sobre las cosas de esta vida. Bueno, hermano, como una reflexión o como lo que hemos aprendido con estos litigios, ¿no es cierto? Aquí Pablo dice que la iglesia, o los asuntos que suceden en la iglesia, que sean en tono menor, debe ser resuelto dentro de la congregación, dentro de la iglesia. ¿Amén? Los casos pequeños, porque ni Dios quiera, ¿no es cierto?, hay un acto, ¿no es cierto?, de homicidio dentro de una congregación cristiana,
nosotros como cristianos ahí debemos denunciarlo a los tribunales, ¿no es cierto? Que es lo que corresponde. No podemos tomar el cuerpo o que el pastor o el hermano más anciano, ¿no es cierto?, nos diga, o todos los hermanos en general, tomemos ese cuerpo y lo dejemos escondido atrás en el patio del templo. No, eso debe ir, ¿no es cierto?, a los tribunales porque son cosas grandes, ¿no es cierto? Pero hay cosas pequeñas que se pueden resolver dentro de la misma congregación. ¿De qué forma? Por ejemplo, el hermano sorprende que el otro hermano, que hay un hermano tesorero, ¿no es cierto?, y lo ve que pone la mano o mete la mano, como se puede decir, dentro de la ofrenda, y se lleva para sí, para su casa, se lleva dinero, y después el hermano lo vuelve a observar, ¿qué es lo que debe hacer el hermano? ¿Denunciarlo a las investigaciones? ¿Denunciarlo a Carabineros? No, no debe hacer eso. Debe resolverlo dentro de la congregación. Eso es lo que Pablo nos está enseñando acá en Corintios, dentro de la congregación. ¿De qué forma? Primeramente, hablar. Si yo lo vi, yo hablo con un hermano y le digo, pídele perdón a Dios por lo que estás haciendo y deja eso. Y eso es lo que yo lo converso con él. Pero si pasa el tiempo y sigue ocurriendo lo mismo, yo ya debo ni llamar a Carabineros, ni mandarlo a juicio, sino que lo que debo hacer es ya hablar con la autoridad que vendría siendo el pastor, los ancianos, los líderes, ¿no es cierto?, para que él tome, digamos, como se dice, carta en el asunto y puedan resolverlo dentro de la congregación. Eso es lo que nos manda, ¿no es cierto?, el apóstol, lo que mandó a Corintios y también hoy en día dentro de las congregaciones. Bueno, ya hemos visto la primera parte, ¿no es cierto?, donde nos enseña que los problemas, ¿no es cierto?, en cuanto a dificultades que podamos tener dentro de la congregación, que no sean muy grandes, ¿no es cierto?, y podamos resolverlo nosotros como cristianos, debemos hacerlo. Amén. Porque nosotros como cristianos también debemos tener la sabiduría, ¿no es cierto? Tenemos que tener la sabiduría para poder resolver estos problemas y no dejárselo a los jueces del mundo, aquellos jueces que no han sido lavados, no han sido redimidos, ¿no es cierto? Y que ellos vengan a juzgar algo de la iglesia, algo espiritual, es difícil, es imposible, porque ellos no entenderían lo que es la parte espiritual. Por eso nosotros debemos, ¿no es cierto?, entre nosotros, como hermanos, poder, cualquier problema, cualquier dificultad que haya, poder resolverlo entre nosotros. Amén. No yendo a donde personas que no entenderían la parte espiritual. Imagínense, el Señor se define como un juez justo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en el mundo hay jueces que son injustos. Por eso él no dice que es un juez, sino que dice que es un juez justo. Por lo que eso no quiere decir que hay jueces injustos. Entonces, imagínense, ya en un caso de iglesia, ¿no es cierto?, de congregación, de hermandad, llevarlo a jueces del mundo, a jueces injustos. No estaría bien. Por eso Dios nos puso a nosotros, a los santos, ¿no es cierto?, para poder juzgar cosas que ocurren dentro de las congregaciones. Que el Señor les bendiga. Y que el Señor siempre nos dé la sabiduría, ¿no es cierto? Que el Señor siempre nos dé la sabiduría para poder, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad también actuar. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Pablo cita una consigna tal vez expresada por los corintios inmaduros, pero vamos a leer glorificar a Dios en nuestros cuerpos, el capítulo 6, el versículo 12 en adelante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas me son lícitas. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Lo ha leído? Todas las cosas son lícitas. Yo cuando escuché esa parte de todas las cosas me son lícitas, yo digamos que era como un versículo que yo siempre ocupaba. Pero estudiando acá Corintios me di cuenta que lo ocupaba mal. Como tantos versículos que a veces uno ocupa y lo ocupa mal. Porque era como un eslogan que yo tenía, así como muchos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera. Y yo decía, también decía mucho, todo me es lícito. Todas las cosas me es lícitas, porque yo decía, a veces me preguntaban, me decían, no sé, ¿un cristiano puede beber vino? Y yo decía, bueno, no dice que todas me son lícitas. O sea, en cierta forma, no tengo una prohibición de beber vino a través de la escritura que me diga, tú no puedes beber vino. Sí habla del borracho que no entrará en los cielos, pero no de una persona que pueda quizás tomar una copa. Pero yo decía, yo no veo, o sea, me es lícito hacerlo, sí, no vendría siendo un pecado, pero ¿qué gano con eso? Y mirando ese punto de vista, yo decía, más pierdo que gano. Porque después, ¿cómo yo le puedo hablar a una persona que bebe? O cómo yo puedo, ¿no es cierto? Entonces, yo miraba de esa forma. Pero aquí yo entendí que Pablo cita una consigna tal vez expresada por los corintios, inmaduros. O sea, eso de que todo me es lícito era algo que lo decían los corintios inmaduros. Porque ellos decían que todo era lícito porque una vez que habían recibido al Señor, ellos que pensaban que habían recibido al Señor, ¿no es cierto? Ellos pensaban que de ahí para adelante todo lo que ellos podían hacer era lícito. O sea, era el eslogan que tenían estas personas, estos corintios, era como el eslogan que tenían ellos. Y Pablo lo toma, este mismo eslogan que tenían ellos, y Pablo lo dice aquí. Entonces Pablo cita esa consigna, que también es expresada por los corintios maduros. Todas las cosas me son lícitas, como introducción a una serie de amonestaciones que se enfatizan un tema dominante de esta carta. La libertad del creyente está limitada por lo beneficioso para el Señor. O sea, ellos pensaban que teniendo al Señor, ellos tenían libertad para hacer lo que quisieran, porque ya tenían al Señor. Entonces, era el pensamiento que tenían, ¿no es cierto?, muchos de esta iglesia, que componía esta iglesia, la de Corinto. En el capítulo 6, del versículo 12 al 14, la respuesta de Pablo a la consigna del versículo 12 que leímos recién, es que los cristianos de Corintio no se pertenecen a sí mismos, sino que son cuerpo del Señor. O sea, ya todo no me es lícito. Yo tengo una libertad, ¿no es cierto? Porque muchos decían, yo estaba atrapado en el pecado, yo ya tengo una libertad. Entonces ellos se tomaban esta libertad, pero esta libertad ellos lo volvían un libertinaje. O sea, todo les servía, todo lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Ellos lo encontraban bueno. Incluso las cosas inmorales. Entonces ellos pensaban que ya teniendo a Cristo, ¿no es cierto? Ellos, no importa lo que hicieran con su cuerpo, no importa lo que hicieran con su vida, total, ellos ya habían encontrado la salvación, ya habían encontrado ya el perdón. Pero aquí Pablo, ¿no es cierto?, nos dice que están equivocados. Porque ya no nos pertenecemos nosotros, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos va entregando en esta enseñanza de Corintios, que una vez que nosotros aceptamos al Señor, si bien es cierto, fuimos libres, pero fuimos libres del pecado. Pero a la vez, al momento de ser libres del pecado, fuimos esclavos, y esclavos de Jesucristo. Y Jesucristo vendría siendo nuestro Señor. Y Señor del Kyrios, que significa amo, dueño. O sea, nosotros ya no nos mandamos solos.
Ya tenemos un Señor, ¿no es cierto? Y este cuerpo le pertenece. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. No se pertenece a sí mismo como cuerpo del Señor. En el versículo 13, de lo mismo que estamos leyendo, del capítulo 6, en el versículo 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, ya estamos viendo ya, ¿no es cierto? Esto, el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no es nuestro entonces. Aquí la Biblia nos dice que ya nuestros cuerpos no son nuestros, ¿no es cierto? Porque son templos del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por el precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También aquí nos vuelve a decir la Biblia que nuestro cuerpo ya nos pertenece. Estamos como, es cierto, como muy serios. Estamos muy serios. Bueno, la primera, pero hermano, que me disculpen, estamos un poco nerviosos por ser la primera, la primera vez que me toca intervenir bajo este formato, ¿no es cierto? Y, y creo que me faltaba un poquito el gozo. Creo que los nervios un poco los traicionan, ¿no es cierto? Así que, bueno. Háganos leer. Ya. Además que es complicado también el formato eso de justamente de no verlos y a veces no escucharlos. Así que, bien, vamos a seguir entonces. Eh, Capítulo 6, versículos 15 y 17, Pablo exhortó a los creyentes de Corintio a recordar la unidad y santidad de su unión con Cristo. El unir el cuerpo a una mujer o una mujer inmoral o una ramera, ¿no es cierto?, hace que llegue a ser uno con ella, a someterse a su dominio, a profanar lo que la cruz ha santificado y a apartarse del reino de Dios. Mediante la inmoralidad sexual, una persona implícitamente se separa de la unión con Cristo al hacerse un solo cuerpo con personas inmorales e impías. Eso es lo que conseguimos nosotros, ¿no es cierto?, cuando nuestro cuerpo lo llevamos a una parte, de la parte sexual inmoral, ¿no es cierto? Y ahí nos separamos, ¿no es cierto?, de todo lo que el Señor hizo y se entregó por nosotros. El capítulo 6, versículo 18 al 20. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Amén. Gracias, pastor. A diferencia de otros pecados en la inmoralidad sexual, se pega contra el cuerpo, y esto atenta contra la santidad de la unión del creyente con Cristo. Amén. Sabemos que los otros pecados, el mentir o otro pecado que vamos a tener, está fuera del cuerpo. Pero este cuerpo de la sexualidad, todo eso, fornicación, está comprometiendo también el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el cuerpo. Amén. De los cuales ya hemos sabido que no nos pertenece. Todo le pertenece a Dios, sabemos. Amén. Hasta un pelito que tengamos de nuestro cabello, ¿no es cierto? Todo le pertenece al Señor. Huid de la fornicación. Dios aborrece expresamente la inmoralidad sexual, más que ningún otro acto pecaminoso. Profana el cuerpo, el cual es templo del Espíritu. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación.
Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo. Eso véase en Romanos 8:11. Amén. Como es estamos haciendo un resumen, entonces, para que usted ahí lo anote, para que también lo vaya viendo, para que no lo consuma todo el tiempo. Donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre un ser que le pertenece. Debido a que el Espíritu vive en el creyente y éste le pertenece a Dios. Su cuerpo nunca debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos, acciones, películas, libros o revistas inmorales. Es todo lo que le ofrece el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Le ofrece ahora algunas cosas tan doble estándar, que algunas cosas están más rescatadas que mostraban antes y que ahora ya no muestran. Por ejemplo, la explotación en cuanto a la mujer, ¿no es cierto? Pero todo lo que el mundo ofrece se está ofreciendo en revistas, el libro, sobre todo en televisión. Usted mismo pudo ver en lo que era la Quinta Vergara, los artistas que vinieron a la Quinta Vergara, ¿no es cierto? La ropa también que puedan vender, todas esas cosas finalmente influyen para que el hombre, ¿no es cierto?, tenga pensamientos, deseos, ¿no es cierto?, que no son correspondientes a un cristiano. Y hoy en día vemos, ¿no es cierto?, que está lleno de eso. Que eso nos ayude. Amén. Así, Amén. siempre mirar el blanco perfecto que es Cristo. Más bien, debe vivir de manera que glorifique y agrade a Dios en el cuerpo. Amén. Eso así debemos vivir nosotros, de manera que nosotros glorifiquemos al Señor en el cuerpo. Por eso es necesario, cuando vamos a alabar el nombre del Señor, entreguemos, yo siempre digo, entreguemos el 100% de nosotros. Amén. El 100%. Porque algunos dicen, no, yo voy y dejo que mi cuerpo esté ahí, o mi cuerpo se vaya y yo lo lavo en espíritu. Sí, también, pero al Señor hay que lavarlo de todas las formas. ¿Ven? Espíritu, alma y cuerpo, el Señor. El 100% para el Señor. ¿Amén? Porque el cuerpo también le pertenece. Por eso cuando estamos pasando un momento de enfermedad o algo así, debemos orar al Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor no dice, no, que yo no puedo hacer nada en el cuerpo, porque no, el Señor puede, ¿no es cierto?, tratarnos completamente a nosotros, porque todo lo nuestro es del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.